la máxima distinción, doctor honoris causa, al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Linera. La Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, posee un etos histórico y realiza un aporte intelectual y político reconocido en Chile y Latinoamérica. Es un espacio de producción académica, de pensamiento crítico. En esta institución se generan propuestas teóricas de investigación con un fuerte compromiso con sujetos sociales y se forman a profesionales de las artes, ciencias sociales y humanidades con un sello propio y latinoamericanista. Hoy, con especial honor, la Universidad de Arte y Ciencias Sociales saluda y reconoce al ciudadano, intelectual, político, docente, sociólogo autodidacta y matemático de profesión, y actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, don Álvaro García Linera. La distinción doctor honoris causa es el máximo título que otorga la universidad a los intelectuales y académicos nacionales e internacionales que se han destacado por sus sobresalientes aportes a las artes y ciencias sociales, así como al avance de nuestros pueblos. Hoy nos convoca la entrega de este reconocimiento a uno de los pensadores latinoamericanos más influyentes en la actualidad, quien tiene una vasta trayectoria académica y política, con numerosas investigaciones y publicaciones desde los años 90 a la fecha. Los temas que aborda en sus obras nos invitan a repensar los movimientos sociales en Latinoamérica, la lucha de los pueblos indígenas y las clases trabajadoras. Se define como un marxista seducido por la insurgencia indígena. En este sentido, en sus trabajos propone novedosas categorías analíticas para entender los movimientos indígenas y su relación con el Estado, los conflictos sociales, la desigualdad, entre otros tópicos. Con una mirada compleja y diversificada que combina la producción de ideas y el compromiso político. En este contexto, hoy nos honra con su presencia en Chile para potenciar la cooperación académica y la integración latinoamericana. Vamos a dejar a continuación al rector de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, el doctor René Leal Hurtado, para que entregue unas palabras. Primero que nada quisiera entregar un gran saludo, en la persona de quien la universidad ha decidido otorgar el doctor honoris causa, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, y en él a todo el pueblo boliviano y en expresión de nuestra Universidad ARCIS y del pueblo chileno que lo acoge y expresa su solidaridad y el homenaje también a su pueblo. En noviembre del 2007, esta universidad tuvo el alto honor y privilegio de conceder el grado de doctor honoris causa al recordado presidente de la República Bolivariana de Venezuela y gestor de un nuevo ciclo histórico, no solo en Latinoamérica, sino también en el espacio global, comandante Hugo Chávez Frías. Para esta universidad y para el rector quien les habla, no es menor el orgullo y satisfacción de imponer ese mismo grado al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro distinguido invitado, don Álvaro García Linera. El primer concepto que quisiera destacar es el de la afinidad. Por ejemplo, la afinidad entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia,
que en distintas situaciones y superando grandes dificultades y peligros, avanzan, no obstante, en la construcción de sociedades más humanas y solidarias y encabezan procesos de emancipación latinoamericana, papel que alguna vez desempeñó nuestro país, proceso que recordamos con nostalgia, al punto que observamos con sana envidia cómo otros asumieron el testimonio. Afinidad con nuestra propia historia de 30 años de lucha contra la corriente, contra la dictadura primero y contra la apabullante hegemonía neoliberal, intentando mantener incólume nuestra identidad, que al mismo tiempo constituye nuestro principal activo y patrimonio. Vale decir, la única universidad que cultiva el pensamiento crítico en la ya larga cueca del Chile neoliberal. Un segundo concepto que quisiera resaltar en esta ocasión solemne es el tesón, es decir, la férrea determinación de progresar en la consecución de las metas sociales y políticas propuestas y los proyectos a pesar de la cerril y a menudo violenta reacción de los intereses afectados, o más bien por lo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, que la revolución bolivariana se consolida y pasa a la ofensiva después de derrotar el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y el paro petrolero de diciembre del 2002, enero 2003. Por estos mismos días, esa revolución prosigue enfrentada a la agresión de los intereses afectados, articulada por los poderes de siempre, pero no abrigamos dudas de que hoy como entonces no solo sabrá salir victoriosa, sino que a partir de eso cobrará renovado impulso. La analogía con la epopeya que encabezan los compañeros Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera en el Estado Plurinacional de Bolivia es evidente. El gobierno de Evo Morales se ha consolidado luego de derrotar 3 intentos de golpe de Estado, el primero y más grave, el golpe separatista de la Medialuna Oriental de agosto y septiembre del 2008, la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia de agosto del 2011 y la movilización policial de junio-julio del 2012. A diferencia del proceso venezolano, el gobierno de los compañeros Morales y García Linera ha salido fortalecido de estas incitaciones sediciosas al punto de que pocos dudan de que será elegido para un tercer periodo en las próximas elecciones del 2014. Pero tal vez lo más notable es que en medio de las dificultades y obstáculos puestos por los intereses afectados, el proceso de transformaciones que encabezan dichos compañeros ha avanzado sin pausa. El carácter social del gobierno de los compañeros Morales y García Linera emergió de inmediato con la campaña de alfabetización lanzada en el primer año de legislatura. Para ello puso en marcha la campaña Yo sí puedo, con participación y asesoría de los gobiernos de Cuba y Venezuela. En octubre del 2006, en una segunda fase de Yo sí puedo, se comenzó la alfabetización en las lenguas locales, aymara y quechua en áreas rurales y urbanas. Mediante un procedimiento impecablemente democrático, entre julio del 2007 hasta concluir con un referendo ratificatorio en enero del 2009, el gobierno de los compañeros Evo Morales y Álvaro García condujo el proceso constituyente que a través de una nueva constitución aprobada por abrumadora mayoría creó el primer Estado plurinacional del mundo, con reconocimiento constitucional de las 36 nacionalidades de pueblos originarios que pueblan la historia y la geografía de la hermana Bolivia. En agosto del 2008, en plena crisis política generada por el separatismo de la Media Luna Oriental, el gobierno de los compañeros Morales y García Linera se sometió a un referendo revocatorio, el que ganó con un 67% de los votos. El pronunciamiento de las mayorías del pueblo boliviano fue tan contundente que en la práctica terminó con la crisis provocada por los separatistas. En concordancia con los planteamientos de su programa, el gobierno de los compañeros Evo Morales y Álvaro García Linera estatizó los recursos naturales básicos, principalmente el petróleo y los hidrocarburos, pero también el agua, el estaño, la telefonía, la electricidad y el cemento.
Sin aspavientos ni recursos de marketing, hoy la economía boliviana acusa mayor crecimiento sobre bases más estables que el arrogante e histriónico modelo económico del Chile neoliberal. En política exterior, el gobierno de los compañeros Morales y García Linera ha sido tal vez el apoyo más sólido para el proceso de integración emancipadora que lanzó el inolvidable comandante Hugo Chávez, que se expresa a través de UNASUR, CELAC y ALBA. Se puede afirmar sin temor a la exageración que la política de integración emancipadora del bloque de países progresistas de América Latina está redefiniendo las relaciones internacionales a nivel global. La personalidad de nuestro galardonado se distingue en los dos conceptos que estoy utilizando: la afinidad y la lealtad de un lado y el tesón y la perseverancia por el otro. Afinidad y lealtad con la causa de los pueblos, de los oprimidos, de los humillados y ofendidos. Tesón y perseverancia en llevar esa identidad y esas ideas a la práctica. Proveniente de una familia de capas medias, Álvaro García, como antropólogo, sociólogo, matemático y luchador social y político, se identificó muy tempranamente con la causa popular a través de sus lecturas de Karl Marx y Antonio Gramsci. También desde muy joven y singularmente abrazó las luchas de los pueblos indígenas. Tal vez desde Mariátegui, que un intelectual latinoamericano no hacía tan brillantemente la síntesis entre las poderosas ideas de Marx y las seculares e históricas luchas indígenas, explorando los profundos confines del incesante proceso de articulación de relaciones sociales en nuestro continente, de deformaciones y formaciones de clase, de raza, género y políticas en nuestra América Latina. Por lo tanto, uno de los grandes méritos del profesor García Linera radica en lograr una síntesis muy clave e indispensable entre el desarrollo del conocimiento y su contribución a la emancipación social, elocuente demostración de la indisoluble relación entre teoría y práctica, como lo señalara Marx. En otras palabras, Álvaro García Linera nos plantea que una academia consecuente no es aquella encerrada en una torre de marfil, sino la que busca incansablemente abrazar un conocimiento socialmente determinado. Lo anterior puede verse reflejado en la inspiración que tuvo en 1979 en un alzamiento del proletariado minero y las comunidades indígenas. Cito: armé una imagen epopéyica de lo que sucedía. Era el despertar indígena. Se me convirtió en una obsesión entender qué significaba eso. Era y hasta ahora soy un marxista seducido por la insurgencia indígena, ha señalado en más de una oportunidad. Esta cita demuestra que no hay mejor argumento que el ejemplo de un intelectual y teórico, Álvaro García Linera, que es también un hombre de acción. Siguiendo con este breve y en lo posible no mezquino relato de lo hecho por nuestro hermano García Linera, dada la envergadura de su obra y acción política y social, podemos señalar que después de su retorno de México en 1985, donde se licenció en matemáticas, toma contacto con dirigentes campesinos, mineros e indígenas, entre otros Felipe Quispe y Evo Morales, con los cuales organiza los Ayllus Rojos, que proclamaban la sublevación indígena y obrera para la toma directa del poder. Luego, Álvaro García forma parte de la fundación del ejército guerrillero Tupac Katari, cuyo objetivo era apoyar la insurgencia indígena. En abril de 1992, los servicios secretos del Estado lo detienen y lo someten a brutales torturas durante varios días. Cito: era de noche y parecía que todo estaba acabado. Obligado a patadas a mantenerme de pie y sin dormir todos esos días. Torturado y amenazado con recibir una bala en la cabeza ante mi negativa de delatar a mis compañeros, tomé una decisión. O bien me matan en ese instante o luego serían ellos los perdedores, ya que utilizaría cada átomo de la llama de la vida salvada
para reconstruir y alcanzar nuestros sueños colectivos de un poder indígena, ha dicho en una de sus biografías. Ese espíritu indomable lo mantuvo incólume durante los 5 años que permaneció en el penal de Chonchocoro, sin sentencia y al margen del derecho al debido proceso. Lejos de arradarse, esos 5 años de cárcel representaron la cumbre de su reflexión y uno de los tramos más fecundos de su producción intelectual. No solo se gradúa también en sociología, sino también escribe algunos de sus libros más significativos y contribuyentes, entre ellos Forma Valor, Forma Comunidad, el otro Las Armas de la Utopía y 5 precisiones metodológicas para el estudio del mestizaje. Fue excarcelado por falta de pruebas en 1997, el mismo año en que Evo Morales resultaba elegido como diputado al Parlamento uninominal de Bolivia. No bien liberado, Álvaro García no trepida en volver a la lucha con una idea muy precisa: reorganizar, levantar nuevamente una estructura política capaz de hacer frente al embate neoliberal y retornar al proyecto de toma del poder por un bloque popular. Junto con Raúl Prada, Luis Tapia y Raquel Gutiérrez, entre otros, forma el grupo académico Comuna, mientras que paralelamente asume una cátedra de sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. En abril del 2000, la historia personal de Evo Morales y Álvaro García Linera, así como también la de Bolivia, experimentan un giro dramático cuando ambos participan y dirigen la insurrección del agua en Cochabamba, primera campanada en anunciar el colapso de los gobiernos neoliberales de Bolivia. En las elecciones generales del año 2002, 2 movimientos políticos indígenas, el MAS de Evo Morales y el MIP de Felipe Quispe, superan la votación de cualquier otro partido político, si bien no alcanza para llegar al gobierno. En 2003, la guerra del gas dio nuevo impulso a las luchas de los movimientos sociales que tumbaron sucesivamente los gobiernos neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Belce, hasta que en 2005 Evo Morales propuso a Álvaro García Linera acompañarlo en su lista para el cargo de la vicepresidencia de la Nación. Cito: asumí la responsabilidad por defecto. Desde la adolescencia me imaginaba como un subversivo más, o sea, pelear y morirme en la lucha por un gobierno indígena, que soñé desde mis 18 años. Será ante todo uno de los ladrillos para construir esa sublevación, diría después en su biografía. Con más del 50% de la votación, Evo Morales se convirtió en el primer gobierno indígena en la historia del país. Desde entonces, su gobierno no ha dejado de rediseñar la historia con el respaldo del trabajo sistemático, eficiente, eficaz, incansable, leal y siempre escrito de nuestro homenajeado, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera. De esta sucinta reseña se desprenden los sobrados merecimientos de nuestro homenajeado para recibir el grado de doctor honoris causa que le impone la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS. Para terminar, y por nuestra parte, quiero decirle a nuestro invitado, a los aquí presentes y a toda la comunidad arciana, que intentaremos mantener en alto las enseñanzas de la afinidad y lealtad con la causa de las luchas populares, del tesón para perseverar en nuestra identidad y preservarla como la universidad de pensamiento crítico en Chile, y la perseverancia para superar los desafíos que debemos enfrentar en la actual coyuntura. La acreditación institucional de la Universidad ARCIS, la democratización de toda la estructura de nuestra universidad y el tránsito de una universidad privada a una de manifestación pública.
Muchas gracias. Gracias, señor rector. Llegamos a uno de los momentos más solemnes y significativos de este acto, en el que se entregará al doctor Álvaro Marcelo García Linera la medalla doctoral y el diploma que deja constancia de la distinción doctor honoris causa por su gran aporte al pensamiento latinoamericano y la liberación de los pueblos. Según consta en el decreto rectoría número 2503 del 25 de marzo del año 2014, en sesión del Consejo Universitario Superior, se acordó entregar el grado académico doctor honoris causa de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales a don Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por su destacada trayectoria. Para estos efectos, solicitamos al rector, doctor René Leal Hurtado, que le entregue el diploma que deja constancia del grado otorgado por la Universidad Arcis. Don Álvaro García Linera, por favor, le vamos a pedir que el rector le va a hacer entrega del diploma que deja constancia de la máxima distinción que otorga la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, el diploma que acredita el doctor honoris causa. Un gran reconocimiento a la labor de Álvaro García Linera. Muchas gracias. Además del diploma, le vamos a pedir que el presidente del directorio de la Corporación Universidad de Arte y Ciencias Sociales, el profesor Claudio Lara, va a hacer entrega de la medalla doctoral donde se presenta la siguiente frase: por su gran trayectoria y aporte al desarrollo del pensamiento latinoamericano y la liberación de los pueblos. A continuación, va a hacer entrega de la medalla doctoral el presidente del directorio de la Corporación Universidad de Arte y Ciencias Sociales. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Tenemos un invitado especial, es un profesor de Mapudungún, que va a hacer un especial saludo y va a entregar un obsequio. Vamos a invitar al profesor Héctor Mariano, quien va a entregar unas palabras. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compulon Colelo Topameo. Fachante Guiñefta Poyencia Lin el Gunoain, Inchinte in Mapuchengen, Tupachi País Meo, Malinta Inchin Mongelin Peto, Kakiñe Poyencia Lin, Amulain, Bolivia Mapumeo, Puan Nunchem Leluyo, Puwaishafem Leluyo, Cafem Yechi, Kiwa ngelu, tanyi wunyol tonyi dungu, wunyol tonyi mapu, filke dungu nielu angan tanyi spain meo. Kinya putasali namai, kompu pais meo molelu, puananche, inchin mapu chereke. Filmeo fachante, teni intufa, kinya putawai cheferke, peumangan tufachi pais meo, kamilei kafa miechiche, inkayalta, tufachi dungu, inkayal mapuche dungu, tain mapu, tain felen, tain dungun, tain mapuchengen, filmeo pupeñi pulamien, femlin sin tain mapuchengen, afnole tain dungu, dungulin tain sin aflai tain dungu. Afle tain dungu, afain tain chengen, tain mapuchengen. Felei pupeñi pulamien.
Soy Mapudungafun, vuelo Pichindungumten, Melitova, Poram, Rupabetabashidungupieng. Bueno, un gran saludo al país de Bolivia y a todos los pueblos originarios y también a todos los países, ¿no es cierto?, representantes, van también nuestro saludo a todos los pueblos originarios, todos los que están luchando de diferentes formas por la lucha política, territorio y lingüístico. Bueno, este es el problema que hay en todos los países, la lengua de nuestros pueblos. Si se pierde una lengua, se pierde la identidad. Y por lo tanto, la lengua es el patrimonio del país y se debe de atender. Y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tu discurso. A continuación, Héctor va a hacer entrega de un regalo que es significativo para nuestro homenajeado Álvaro García Linera, en representación de los pueblos originarios y del trabajo que ha realizado Álvaro García Linera. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, Mariano, por tu aporte y tu discurso. Siguiendo con la ceremonia, hemos llegado al momento muy esperado, donde nuestro galardonado, el doctor honoris causa, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera, realizará su conferencia magistral. Invitamos a don Álvaro García Linera al estrado. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer la generosidad, la amabilidad que tienen por acompañarnos en este momento tan especial, en lo personal para mí, para mi país, para mi pueblo. Quiero saludar muy respetuosamente al rector de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, René Real Hurtado, al director del doctorado, Jaime Durán, a los invitados especiales que el día de hoy nos acompañan, a los dirigentes sociales, director sindical del Cobre, a los embajadores de Bolivia, de Venezuela que me acompañan ahora. Permítame hacer llegar un saludo muy especial al profesor Mariano de la Nación Mapuche, que ha venido hoy hacerse presente acá y dejarme ese hermoso tejido que es un tesoro y que lo voy a guardar en el alma por su generosidad y por su cariño. Y también saludar con mucho cariño y con mucha admiración a la diputada, hoy diputada, anteriormente dirigente estudiantil, Camila Vallejo. Quiero decirle que la queremos mucho, que la admiramos mucho y que seguimos muy de cerca su lucha que inspira a los jóvenes de nuestro querido continente. Tengo que agradecer esta generosidad que ha tenido la universidad para otorgarme el honoris causa. Lo recibo con mucho agradecimiento, lo recibo como un honor y lo recibo igualmente como un reconocimiento más que Álvaro García a un pueblo, a Bolivia, un pueblo muy sencillo, un pueblo muy trabajador, un pueblo muy luchador y que hoy, después de mucho tiempo, comienza a mirar el futuro y el destino con optimismo. A la universidad, a los profesores, a su director, a los hombres y mujeres que conforman esa unidad académica, a las personas que también han tenido la amabilidad de editar este hermoso libro con algunas obras mías, a todos ustedes, muchísimas gracias. En verdad me emociona este regalo, este reconocimiento y créanme que no vamos a defraudar las expectativas y las esperanzas que la comunidad académica deposita en nuestro profesor,
Más allá de vicepresidente, soy otro profesor, solo que soy un profesor que cree en lo que dice y en lo que piensa, y siempre he estado dispuesto a entregar la vida por lo que pienso, por lo que digo, para nuestro país. En verdad, muchas gracias, estimados profesores de Arces. Tenía preparada una pequeña exposición sobre el debate intelectual sobre Asamblea Constituyente. Lo voy a dejar en la universidad para que ellos dispongan como prefieran, pero yo quisiera, más que leer este debate sobre la Asamblea Constituyente y todo el debate teórico, reflexionar cómo se ha dado con ustedes, cómo se ha dado en Bolivia este proceso constituyente que ha culminado en su momento de mayor ascenso con el ascenso, con la presencia de nuestro querido presidente Evo Morales como primer presidente indígena. Entonces hoy yo quisiera reflexionar, dejando de lado mi contribución académica a los profesores que verán lo más conveniente para hacer con ello. No cabe duda que en los últimos años, la última década, Bolivia ha cambiado radicalmente. Gracias. Bolivia, ustedes la han conocido de tiempo atrás como uno de los países más pobres de América Latina, como uno de los países más injustos y más desiguales de América Latina. Un país que ha compartido con Chile, con Brasil, con Argentina, con Perú, con Ecuador, una terrible historia, primero de colonialismo, de potencias extranjeras, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, primero España, luego Inglaterra, luego los Estados Unidos, que han sometido a la población urbana y rural a procesos de explotación, subordinación y dominación. Ya constituidos como repúblicas, primero los caudillos bárbaros, luego la oleada liberal de fines del siglo XIX, que extranjerizó los recursos naturales, que promovió guerras e invasiones. Luego, la etapa de las dictaduras militares, algunos países más adelantados, otros con más atraso. Al igual que el resto de América Latina, Bolivia vivió reiteradas veces dictaduras militares, más de 180 golpes de Estado, 160 golpes de Estado en 180 años de vida republicana. Ciclos de dictadura militar y después del ciclo de dictadura militar, tiempos de neoliberalismo. Es una historia muy parecida al resto de los países hermanos en el continente. Subordinación a potencias extranjeras, dictaduras militares para someter al orden, a la disciplina y a la dominación a las clases insurgentes, a las clases rebeldes. Neoliberalismo con formas más blandas de dominación sustentadas en el voto, pero igualmente en la extranjerización de sus recursos naturales y en la subordinación de cada país a los mecanismos de la División Internacional del Trabajo Mundial. Bolivia ha seguido el mismo libreto. Sin embargo, algo ha pasado con la historia boliviana a partir del año 2000. Algo ha roto este esquema de repetición de dictadura militar, gobiernos
populistas de derecha, neoliberalismo, más neoliberalismo, algo quebró esa historia. Y esa historia, eso no cabe duda, como siempre, la lucha del pueblo. Una lucha que en el caso de Bolivia tomó una particularidad: la emergencia de los pueblos indígenas. Bolivia, al igual que el resto de América Latina, querramos o no lo querramos, todos tenemos una raíz indígena. Podremos tener un apellido más o menos europeo, podremos tener la piel más o menos clara, pero no cabe duda que en el fondo de nuestro ser, en el fondo más íntimo, profundo de nuestra identidad, está nuestra raíz indígena. En Bolivia esto es más evidente, sin embargo está presente en todos los países del continente. En Bolivia, más de la mitad de la población es indígena, más de 36 naciones indígenas: aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, irionos, trinitarios, urus, chipayas. Están presentes tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Sin embargo, y esta es una de las características de la realidad boliviana, los pueblos indígenas siempre fueron marginados de la ciudadanía. Desde la formación de Bolivia en 1825, en la primera Constitución, los derechos de ciudadanía se otorgaban a los que sabían leer y escribir en castellano y a los que tenían propiedad privada, es decir, quienes no eran ciudadanos: los aymaras, los quechuas, los guaraníes, los mojeños, los trinitarios, porque hablaban su propio idioma y porque vivían en estructuras comunitarias, es decir, no tenían propiedad privada. Bolivia, como el resto de los países del mundo, del continente, surgió a la vida republicana negando a las mayorías indígenas, excluyéndolas. Los españoles habían considerado que no tenían alma o dudaban de la cualidad humana de los indígenas, y las modernas repúblicas emergieron con el afán o de exterminarlos, que lo hicieron en algunos países, o de mejorarlos, es decir, hacerles olvidar su raíz indígena y castellanizarlos, homogenizarlos en lo que se consideraba en el siglo XIX y el XX una única identidad nacional territorial. Esto se intentó en Bolivia, se intentó masacrarlos, no lo pudieron. Se intentó homogenizarlos. Ya no se hablaba de pueblos indígenas. En los años 50 del siglo XX, 60 y 70, ya no había indígenas. Todos éramos mestizos y lo que había era campesinos, con mayor o menor grado de formación, pero que tenían que gradualmente culturizarse, blanquearse culturalmente para alcanzar el grado de ciudadanía y de derechos. En tiempos neoliberales se habló de los indígenas como minorías especiales que requerían políticas de asistencia social. No tienen alma, deben blanquearse, requieren protección, siempre la concepción del indio como un sujeto menor de edad, como un sujeto sospechoso de incapacidad de ciudadanía, de derechos y de capacidad de decidir. Le estoy hablando hasta hace 10 años atrás, no le estoy hablando del siglo XIX, hasta 10 años atrás. Entonces, si ustedes se fijan, dos procesos, uno de corta duración, régimen neoliberal, privatizaciones de empresas públicas, transnacionalización de la economía, y uno de largo aliento, el régimen colonial. Dos fallas tectónicas de nuestro país se ensamblaron en un mismo momento, se articularon. ¿Cuál fue el punto de partida para que luchas dispersas de resistencia de trabajadores, obreros y mineros, luchas dispersas de jóvenes estudiantes universitarios o de profesores de escuela, luchas dispersas de
comunidades campesinas por falta de atención a sus necesidades. ¿Qué fue lo que esas luchas dispersas, fragmentadas, débiles, en un momento determinado logran fusionarse, logran articularse? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos los marxistas. ¿Cuál es el momento clave en que lo disperso se unifica? ¿Cuál es la chispa que enciende la pradera?, decía Mao Zedong. Y siempre el marxista revolucionario está atento y prende su fósforo y no se prende la pradera. Y vuelve a insistir y no se prende la pradera. Porque en verdad no depende de uno. Aunque uno está obligado a prender permanentemente el fósforo a la espera de que prenda la pradera. Pues la chispa, que ya no dependía del activista, sino de las condiciones sociales, que en Bolivia incendió la pradera en el sentido figurado de desatar un proceso revolucionario y luego entonces un proceso constituyente, fue la resistencia a los procesos de privatización. En Bolivia, como en el resto de los países de América Latina, se privatizó los recursos naturales, el gas, el petróleo, se privatizaron los minerales, se privatizaron las telecomunicaciones, se privatizaron el sistema eléctrico, se privatizaron los ferrocarriles, se privatizaron los sistemas de agua, pero esas eran empresas estatales que pasaron a manos públicas, lo que el profesor Harvey llama la acumulación por desposesión. Se convierte lo público estatal en privado, los recursos públicos colectivos en privados. Pero había algo público que no era estatal: los sistemas de agua y de riego de las comunidades campesinas. Estoy diferenciando el público estatal y el público comunal. La primera oleada de privatizaciones que va en Bolivia del año 85 al 2000 es la privatización de lo público estatal: línea aérea, ferrocarril, minería, gas, petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Y a partir del año 2000 se intenta pasar a una nueva oleada de privatizaciones, pero ya no de lo público estatal, sino de lo público comunal, de los sistemas comunales antiguos, que se remontan a tiempos del Incario, antes del Incario, sistemas de control de riegos, sistemas de control de usos del agua. A partir del año 2000 se intenta privatizar estos sistemas de agua, de lo público comunitario. Y de manera inesperada, las luchas fragmentadas comienzan a encontrar un proceso de articulación. La resistencia contra los norteamericanos por la erradicación de la hoja de coca, la resistencia de los obreros contra la privatización, pero aislados en sus minas, la resistencia de los estudiantes por mejorar la calidad educativa, la resistencia de los profesores por mejorar salario, encuentran un denominador común. La lucha contra la privatización, la defensa de los recursos públicos en su modalidad comunal, social, que es el punto de partida que va a permitir un proceso gradual de rearticulación a la cabeza del movimiento indígena campesino. Todo el tiempo neoliberal había sido un momento de privatización, de desregulación laboral, de desindicalización de la clase obrera, de fragmentación territorial de los procesos productivos, de precarización de la fuerza laboral, de feminización de la clase obrera contemporánea, que había desilvanado la fuerza de los antiguos sindicatos de la COP. Pero había como una especie de reserva, de un tejido local que no había sido destruido, que era el tejido comunal, rural y también urbana, también a nivel urbano, en los barrios. Y es a partir de este tejido no sindical, de este tejido social, que se unificaba en torno a los servicios básicos, a las necesidades vitales, que poco a poco el proceso social boliviano fue agarrando cuerpo. Emergen los liderazgos como el del presidente Evo Morales,
que ya venía luchando décadas atrás, pero de manera aislada y fragmentada. Emerge el liderazgo de los compañeros Felipe Quispe con los aymaras del altiplano y comienzan a surgir nuevas voces. Entre el año 2000 y el año 2005, el protagonismo ya no van a ser los partidos políticos. El protagonismo no lo van a asumir inicialmente los sindicatos obreros, aunque luego sí, porque estaban muy fragmentados, muy divididos y muy golpeados por los procesos de desindicalización y de precarización laboral. El protagonismo lo van a asumir las estructuras comunitarias rurales y las estructuras comunitarias urbanas, que se unifican en torno a la gestión de los recursos públicos, agua, servicios básicos. Y el año 2000 se da un primer proceso insurreccional en Bolivia. Las comunidades toman las carreteras, bloquean el transporte, se movilizan en defensa del agua y logran el campo una sintonía especial con la ciudad, con los jóvenes, con los estudiantes, con los profesionales, con los vecinos y los comerciantes. La sintonía va a ser la defensa de los recursos básicos, de que no se privatice el agua, de que no suba el precio del agua, de que no se privaticen los servicios básicos, que no suban los precios de los servicios. Y en torno a esta agresión, privatizar lo público no estatal, en torno a esta demanda, defender los recursos básicos, se va a producir todo un proceso de unificación social que desencadena el proceso revolucionario boliviano, con características semi-regionales, que va del año 2000 hasta el año 2005, 2006, 2007. Se puede decir que ese es el momento del inicio del proceso constituyente. Es el momento en que la sociedad comienza a debatir. La política deja de ser un patrimonio del Parlamento, una propiedad del Parlamento, para convertirse en un espacio y en una práctica que deliberan los sindicatos, que deliberan las amas de casa cuando van a comprar al mercado, que deliberan los estudiantes universitarios, que deliberan los vecinos de un barrio, de una barriada, para definir el uso del agua, el uso de la electricidad, las necesidades básicas que tienen al frente. Comienza un gigantesco proceso de deliberación social y se potencian las estructuras organizativas sociales, sindicatos, gremios, comunidades, asociaciones, comienzan a emerger como una especie de dualidad política. Está el Parlamento con los partidos políticos y comienza a surgir las estructuras sindicales, comunitarias, como otro escenario de debate, con la siguiente diferencia: que estas estructuras sindicales y políticas comienzan a tener capacidad de control territorial. No solamente son escenarios de debate, sino que también son escenarios de decisiones a nivel territorial local. Les pongo el ejemplo: Cochabamba. Decisión presidencial, Banzer, era presidente Banzer, el exdictador Banzer, elegido democráticamente, que decide privatizar un sistema de riego. Asamblea local en una ciudad, la tercera más grande de Bolivia, de regantes, de campesinos, de estudiantes, de vecinos, de comerciantes, que deciden de que no se va a aplicar y que hay que revertir esa ley, hay que revertir ese decreto de privatización del agua. Es decir, el movimiento social no solamente emerge como escenario de protesta y de demanda, sino que el movimiento social emerge como escenario de decisión y de control político de un específico territorio del país. Es decir, el movimiento social deviene en sujeto político movilizado. Entre el año 2000 y el año 2005 vamos a tener en Bolivia una dualidad de sistemas políticos: el institucional con su ejecutivo, legislativo y judicial, los partidos políticos, y el sistema de los movimientos sociales, con capacidad de deliberación, con capacidad de movilización, con capacidad de control territorial y con capacidad de decisiones en esos específicos ámbitos territoriales. Hablamos de una especie de dualidad
institucional política. La parlamentaria, que sigue funcionando, pero más débil, y la social, la de los movimientos sociales, que funciona y se expande y poco a poco comienza a concentrar la vitalidad, la fuerza y la energía más potente de la sociedad. Es en este escenario de esta dualidad de instituciones políticas, parlamentarias y extraparlamentarias, con capacidad de movilización y de decisión territorial, que surgen los debates. Gobierno indígena, nacionalización de los recursos naturales, asamblea constituyente. En el caso de Bolivia, la propuesta de asamblea constituyente fue una propuesta que emergió de los movimientos sociales movilizados, indígenas, campesinos, obreros, vecinales y juveniles. No fue una propuesta que se gestó del lado de los partidos políticos. Es más, los partidos políticos estaban tranquilos, contentos con sus estructuras jerárquicas y de mando. La propuesta de asamblea constituyente emerge de lo popular, de lo plebeyo. ¿Y cuál es el sentido que se planteó en Bolivia de una asamblea constituyente? Fundamentalmente se lo plantea como el escenario de la resolución pacífica de las grandes fallas tectónicas, de las grandes fracturas históricas que haya vivido Bolivia. El desconocimiento de los pueblos indígenas, la recuperación de los recursos naturales. Mientras que los grupos conservadores de derecha apostaban a imponer cada vez más duramente su mando, usando la represión, usando la persecución, usando el encarcelamiento, los movimientos sociales lo que planteaban era un proceso de mayor democratización de las decisiones, comenzando por un nuevo pacto constitucional, por un nuevo armisticio, porque en el fondo una constitución es eso, es un armisticio social de largo aliento. Hace 100 años, hace 200 años y de aquí a 300 años, la sociedad siempre va a estar caracterizada por múltiples sectores sociales, por múltiples bloques sociales, por distintas clases sociales. Les llamen ciudadanos luego o les llamen emprendedores, hay clases, hay empresarios, hay obreros, hay campesinos, hay clases medias. La sociedad es así y seguirá siendo así. ¿Qué es una constitución? La constitución es el acuerdo de las fuerzas sociales que componen una sociedad, de decir cuáles son las reglas mínimas de convivencia colectiva, cuáles son las reglas mínimas de uso de lo común. ¿Qué es lo común que identificará a los bolivianos? ¿Qué es lo común que identifica a los argentinos? ¿Qué es lo común que identifica a los chilenos o a los brasileros? Lo común a largo plazo. Las reglas de acceso a lo común, las reglas de distribución de ese común, los derechos que tenemos sobre ese común, desde la lengua, la historia, los recursos naturales, las instituciones, la salud, la educación. Esos son los bienes comunes. Un Estado es una estructura de bienes comunes. Y una constitución política del Estado define las características de esos bienes comunes, las reglas de acceso a los bienes comunes, la forma de uso de los bienes comunes, salud, educación, transporte, servicios básicos, recursos naturales, participación política, etc. Eso fue lo que plantearon los sectores sociales en Bolivia. Una sociedad escindida, polarizada en dos proyectos de sociedad, donde los sectores indígenas, campesinos y obreros toman la decisión no de ir a la confrontación, porque una polarización puede derivar en grandes conflictos sociales que incluso llegan hasta guerras civiles. Pero ahí surgió una propuesta lúcida, de vanguardia del movimiento social, especialmente indígena campesino, que dijo: hay dos proyectos de país, un proyecto privatizador, racista y excluyente. Hay otro proyecto democrático, incluyente, con presencia indígena y de recuperación de recursos naturales.
Los dos están en Bolivia. Y en vez de confrontarnos en enfrentamientos terribles, encontremos un armisticio. Armemos un armisticio duradero, de décadas. Ese armisticio de larga duración de los bloques sociales en torno a la convivencia común y a lo que entenderán por lo común, como bolivianos, como chilenos, como argentinos, se llama Asamblea Constituyente. Y esa fue la propuesta que asumió el movimiento social desde el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Es decir, lo que hizo la propuesta de Asamblea Constituyente es arrinconar a las fuerzas conservadoras al retroceso histórico, a la parálisis histórica, y de proponer justamente una iniciativa histórica desde lo popular. Decía Danton, audacia, audacia y más audacia. Eso fue justamente lo que hicieron los movimientos sociales en Bolivia, básicamente campesinos, indígenas, y luego se articularon obreros, vecinales y juveniles en torno a la propuesta de Asamblea Constituyente. En este proceso revolucionario, en medio de esta polarización social, de la confrontación de dos proyectos de sociedad, de Estado, de economía, de crisis estatal del viejo Estado neoliberal, de debilitamiento de sus sistemas institucionales y de sus creencias dominantes, emerge una nueva creencia, desde los sindicatos, desde las comunidades, que se difunde, que llega a las universidades, llega a los colegios, llega a los estudiantes, llega a los maestros, sobre una nueva narrativa. En Bolivia, como acá y en otras partes, antes de este proceso revolucionario, había un eje discursivo. Hay que privatizar todo porque el Estado es ineficiente. Hay que globalizarnos porque si no perderemos el carro de la historia. No se puede ir contra la globalización. Hay que exportar y vincularnos con los mercados del mundo porque si no nuestra economía va a quedar encerrada y seremos pobres. Hay que traer a inversión extranjera porque la inversión extranjera nos trae tecnología, nos trae el conocimiento y nos trae las posibilidades de una expansión. Y si bien se concentra la riqueza, por goteo llegará a los pobres. Si se produce más arriba, llegará por goteo más a los que están más abajo y todos viviremos bien. Es un mismo panfleto discursivo que se apoderó de América Latina. Pasó en Bolivia. Lo interesante es que en Bolivia, a medida que el movimiento social se potenciaba, iba también emergiendo un nuevo eje discursivo, una nueva idea fuerza, un nuevo sentido común. La política en el fondo es la lucha por el sentido común de una sociedad. La política en el fondo es la lucha por las ideas fuerza que organizan la cotidianidad de las personas. El sentido común de lo válido y de lo inválido, de lo deseable y de lo indeseable, de lo posible y de lo imposible. La política es la lucha por la administración de los sentidos comunes de una sociedad. Y lo interesante es que desde el sindicato, desde el gremio, desde los movimientos indígenas, de lo pequeño se fue expandiendo un otro sentido común, que le contraponía a la inversión extranjera la necesidad de nacionalizar, por ejemplo. Y usaba argumentos, y usaba el debate, y usaba cifras para mostrar que si dejábamos en manos de los extranjeros el gas, el dinero llegaba al país, pero llegaba una migaja. Que si nacionalizábamos era posible multiplicar por 3, por 4 o por 5 los recursos del Estado. Se debatía de que si nacionalizábamos no se nos iban a cerrar los mercados, ni se iba a caer el mundo. Se debatía sobre la posibilidad de aperturar, de abrir otros mercados, otros vínculos, de articularse mejor a nivel continental. Es decir, la gran virtud del movimiento social fue luchar por un sentido común diferente previo a la victoria. Previa a la victoria electoral, previa a la victoria constituyente, la importancia de ir construyendo gradualmente una nueva matriz discursiva, unas nuevas ideas fuerza que movilicen las esperanzas de la gente. En el fondo la política es
la administración de estas ideas fuerza que administran la esperanza de la gente, que articulan la esperanza de la gente. El sistema neoliberal no solamente es un conjunto de leyes, no solamente son inversiones extranjeras y privatizaciones. El sistema neoliberal es ante todo una estructura mental, un conjunto de ideas desmovilizadoras, un conjunto de creencias y de expectativas. Y solamente se derrota al neoliberalismo, está bien, con votos, con movilización, pero fundamentalmente con otro sistema de creencias, con otras ideas movilizadoras, certeras, enraizadas, contundentes, que se van labrando y se fueron construyendo desde los lugares más corpusculares de la vida, las comunidades, los barrios, los sindicatos, las universidades, luego el conjunto de los medios. Fue como una especie de expansión viral de un conjunto de ideas, fuerzas, que se fueron trabajando y que se fueron construyendo, no porque lo escribió una persona ni un partido, porque fueron el conjunto de un debate intenso de la gente movilizada en torno a la defensa de sus necesidades básicas. A partir de la defensa de las necesidades básicas, la gente comienza a debatir el destino del mundo, de su país, de su Estado, de su gobierno, de sus necesidades. El proceso constituyente boliviano tuvo esta dinámica. Un epicentro, mundo agrario, urbano, periférico, un conjunto de necesidades, defensa de los recursos, de las necesidades básicas, un proceso de potenciamiento en el movimiento social, en las estructuras sociales, y la construcción colectiva de un conjunto de ideas fuerza, de un conjunto de horizontes, de sentidos comunes que comenzaron a disputar el sentido común dominante de la privatización, del neoliberalismo, de la globalización, un otro sentido común. De tal manera que cuando gana el presidente Evo, el 2005, y asciende los movimientos sociales como forma de gobierno, ya se ha ganado previamente, ya se ha ganado en las mentes, ya se ha ganado en los debates, ya se ha ganado en el sentido común del ama de casa, ya se ha ganado previamente en el sentido común del campesino, se ha ganado previamente en el sentido común del estudiante, del profesional, respecto al horizonte, respecto a las esperanzas hacia futuro. La victoria electoral será solamente la coronación de una victoria ideológica, de una victoria cultural, de una victoria política previa a la victoria electoral. Y cuando se va a dar el enfrentamiento, porque la derecha no abandona pacíficamente sus privilegios. Habrá perdido electoralmente el 2005, 2006, pero no ha renunciado a su poder. Y el año 2009, 2008 buscará la confrontación armada, buscará hacer un golpe de Estado, tomará instituciones, atacará cuarteles, atacará policías, quemará instituciones, masacrará campesinos con gentes paramilitares, contratará mercenarios extranjeros para intentar asesinar al presidente Evo, para intentar formar grupos de defensa que separen un pedazo de Bolivia, Santa Cruz, del resto de Bolivia. Cuando la derecha vaya a recurrir a la violencia, lo hará sobre un escenario de conquistas sociales y de sentido común prevaleciente que habrá de reducir al mínimo esta aventura golpista de las fuerzas de derecha. El proceso constituyente entonces es todo esto. El proceso constituyente no es solamente la instalación de una asamblea constituyente que la instalamos. El proceso constituyente es un proceso social, colectivo, donde la sociedad en su conjunto comienza a plantearse otro horizonte de vida, de organización estatal, de acuerdos, de lo que debería ser lo común que nos une como ciudadanos de una misma patria. El proceso constituyente es un proceso largo que puede tener 1, 2 o 3 actividades electorales, que puede tener movilizaciones, que tiene debates,
es pues un proceso intenso, 1 año, 2 años, 3 años, pero que desencadena una deliberación colectiva popular en múltiples escenarios, en el que confrontan dos proyectos societales, 2 proyectos civilizatorios, no simplemente 2 candidaturas. Un proyecto constituyente es la confrontación de propuestas de Estado, de economía y de sociedad que asumen la búsqueda de la articulación y del encuentro para no desencadenar una conflagración social. Dirán, Álvaro, tú me estás hablando de armisticios, y armisticio significa concertar con el otro. Sí. Y un proceso constituyente es eso. Porque si no, la otra opción es la guerra civil. Y el método de Robespierre. O, contrarrevolucionariamente, el método de la dictadura. Se habla de proceso constituyente porque hay la voluntad de acordar, porque hay la necesidad de articular necesidades y proyectos diferenciados. Claro, si no, no tendríamos que hablar de proceso constituyente. Si no hay la voluntad de acordar con el adversario sobre temas estructurales de la vida, no es proceso constituyente. Si no hay la voluntad de incorporar al otro en los temas estructurales de largo plazo, no es proceso constituyente. Hay proceso constituyente cuando los actores asumen esta voluntad de reconocer lo que es tuyo y de poner a debate lo que tú consideras que es la forma de organizar el país, pero donde también incorporas las posiciones de los otros. Esa fue nuestra experiencia. Y por eso yo alguna vez resumía mi manera de entender a Gramsci. ¿Qué es la hegemonía? ¿Qué es el liderazgo intelectual y moral? En el fondo, nuestra experiencia nos muestra que es la derrota de tu adversario y la incorporación de él como fuerza subordinada en un proyecto común. La hegemonía, en el sentido gramsciano del término, en el sentido del liderazgo intelectual y moral de las fuerzas revolucionarias, obreras, populares, campesinas, indígenas, vecinales, es la derrota ideológica, la derrota política, la derrota moral de la otra propuesta, del adversario. Pero luego la incorporación de ese derrotado en el diseño del país. Eso fue lo que hicieron los movimientos indígenas en Bolivia. Se confrontaron, la oposición recurrió a la violencia, se la derrotó a la oposición en el ámbito político, en el ámbito electoral, en el ámbito militar, pero luego esa oposición que sigue existiendo, está ahí y existirá ahí. Se la incorporó y se la convocó, ya no como fuerza dirigente, se la incorporó como fuerza secundaria en el diseño de un nuevo yo colectivo, de un nuevo diseño de los bienes comunes de la sociedad. Una asamblea constituyente entonces es abrir el escenario del debate de lo que es lo común que une a una patria, a un país, a una nación. ¿Qué es lo común? Comenzando desde las instituciones, las ideas, los recursos, las leyes, los derechos. Y en ese yo común, ¿quiénes conformarán el liderazgo? El eje articulador en torno al cual los otros sectores, adversarios o no adversarios, se irán articulando, se irán sumando. No es algo fácil, y en el caso de Bolivia ha requerido muchas tensiones, muchos riesgos. Siempre contamos con el presidente Evo, que el año 2005, nosotros estábamos en Palacio de Gobierno, nos quedamos los dos, y un ministro más.
Cerca de 9 ministros nos renunciaron. Claro, no era público. Se iban, porque nos veían que ya a cualquier rato venía una tanqueta a sacarnos del Palacio de Gobierno. Bolivia está dividida en 9 departamentos. No controlábamos 6 departamentos. No podíamos aterrizar en 6 departamentos. No podíamos aterrizar. Las instituciones estaban tomadas. No teníamos mando alguno. Ni siquiera teníamos presencia en 6 de 9 regiones de nuestro país. Y nos quedamos solos ahí con el presidente. Se vivió momentos muy difíciles. Un proceso constituyente es una cosa muy complicada, de lucha social, porque se está dirimiendo los siguientes 100 años. Se están dirimiendo los siguientes 50 años de cómo va a quedar armada la arquitectura y la ingeniería del Estado, de la economía, de los derechos y de las instituciones. Por eso es mucho más que un simple debate de candidatos, porque no se debate el gobierno, se debate el Estado. No se debate la gestión de la economía, sino se debate la estructura económica. No se debate la administración de los derechos, sino la cualidad, el contenido y la amplitud de los derechos que tendrán la sociedad. Es decir, hurga lo profundo de la estructura de vida, política, institucional, económica, ideológica, educativa, sanitaria de una sociedad. Y eso es lo que pasó aquí en Bolivia. Momentos tensos, pero en cada adversidad, yo me acuerdo siempre una enseñanza del presidente, de quien aprendemos siempre mucho. Presidente Evo, ¿qué hacemos en este momento? ¿Por qué estamos tan mal? Y la respuesta siempre de él era, si estamos decidiendo en favor de los más humildes, está bien hecho. Aunque ahorita nos vean mal, aunque ahorita estemos aislados, aunque ahorita estén a punto de sacarnos por la ventana de Palacio, si hemos tomado la decisión de apoyarnos en los más pobres, en los más humildes, la decisión es buena, tarde o temprano se va a imponer. Y siempre en estos momentos difíciles de decisiones extraordinarias, siempre mantuvimos como esa línea que nos permitía visualizar un horizonte. Un proceso constituyente, entonces, es el debate social en torno a los nuevos bienes comunes que unen a un Estado, una economía, una sociedad, con una particularidad. Un proceso constituyente obligatoriamente tiene que derivarse en cristalización de esa correlación de fuerzas. Aquí quiero diferenciar el momento específicamente ético de un proceso revolucionario y el momento constituyente de las luchas que tienen que derivar en un conjunto de normas, en un conjunto de instituciones, en correspondencia a la correlación de fuerzas abiertas en la sociedad. En otras palabras, un proceso constituyente desemboca siempre en una constitución. No es la constitución. La constitución es la cristalización de flujos, de luchas, de correlaciones de fuerzas históricas que se solidifican en un texto constitucional, de derechos, de garantías, de propiedades, de recursos. Cuando venía en el avión, quería encontrar una figura gráfica para explicar esto. Las sociedades se asemejan al movimiento de las placas tectónicas de una sociedad. Por lo general vemos la geografía casi estática, pequeño temblor, pero por lo general estática. Las montañas, los cerros, las cordilleras, los ríos. Pero por debajo, fuego incandescente, metal líquido en estado ígneo. Y de rato en rato las capas tectónicas se fisuran o estallan los volcanes y la lava se desborda. La lava se desborda por encima de la geografía y crea cerros donde había planicies.
y crea montañas donde había lagos y modifica absolutamente todo el escenario. Fuego vivo, lava pura, incandescente, que transforma y se autotransforma mientras sigue siendo lava pura. Y luego se vuelve a solidificar, enfriar tierra y surgirán otra vez árboles, viñedos, sembradíos. La sociedad es algo parecido. Por lo general, la sociedad se nos presenta como algo estático, con pequeños movimientos fragmentados, pequeños temblores. Pero por lo general hay estabilidad. Pero hay momentos en que esa estabilidad social se quiebra, se rompe y emerge la plebe en estado de movilización total, como la lava. Es el proceso revolucionario, es el inicio del proceso constituyente. Deliberación, movilización, autoorganización, articulaciones, luchas, derrotas, movilizaciones. Es la sociedad en movimiento que rompe las reglas, derrumba las viejas instituciones, las desborda las viejas instituciones, crea nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevos debates, nuevas ideas. Es la sociedad en estado ígneo, en estado vivo, trabajo vivo, diría Marx. Pero tarde o temprano, ese desborde de lo social que cubre el panorama, que cubre la sociedad, bajará en intensidad. La fuerza, la llama y la iniciativa volverá a enfriarse. Es el momento de las instituciones. Toda institución es fruto de un desborde social. El Congreso, el Parlamento, el Ejecutivo, las leyes, los reglamentos, las empresas, las normas, todo lo que hay en la sociedad boliviana, chilena, latinoamericana, es fruto de la lucha. Fue creado en un momento dado como emergencia, como debate, como crítica, como movilización. Pero pasa un tiempo que esa movilización y esa correlación de fuerzas históricas se solidifica, se institucionaliza. En ese momento surge la institución, surgen las leyes. Las leyes entonces son luchas sociales y viejas correlaciones sociales, correlaciones de fuerzas que se han estabilizado y se han solidificado. Hemos olvidado su lucha, pero si hacemos una arqueología de cualquier institución, emerge de una lucha, es lucha, pero ahora la vemos simplemente como institución, como norma, como ley, como constitución, pero no, en su momento dado fue lucha, fue desborde, fue confrontación, fue conflagración social, fue lucha de clases. Esa fuerza baja intensidad, pero queda la correlación de fuerza hecha institución. Un proceso constituyente es el despertar de una sociedad que delibera sobre la forma de vivir en común y que luego convierte ese vivir en común, lo convierte en constitución, norma y ley. El objetivo de una asamblea constituyente es hacer una nueva constitución, sí, pero nunca olviden el fondo de todo ello. Ha de haber una nueva constitución en tanto haya una movilización social que se siente marginada de lo que hoy existe, que se siente sin reconocimiento y sin derechos y sin oportunidades en lo que hoy existe, y que reclama su reconocimiento, su parte de los que no tienen parte, diría el famoso filósofo Rancière. Es el reclamo de la parte de los que no tienen parte, y que buscan incorporar su parte en la formación general de la estructura de una sociedad. Al final tendremos un texto constitucional. Por ese texto constitucional es la síntesis de una nueva correlación de fuerzas. Es la síntesis institucional de nuevas ideas fuerza, de nuevos bloques de poder, dominantes y dirigentes, de nuevos bloques de poder dirigidos y secundados. La nueva Constitución es el recordatorio diario de que estamos ante una nueva correlación de fuerzas histórica, duradera de largo plazo.
Eso fue lo que pasó en Bolivia. Hoy en Bolivia tenemos una nueva constitución que reconoce a las 36 naciones indígenas como naciones. Reconoce a la nación boliviana como la gran nación, donde todos somos partícipes de esa identidad estatal, y dentro de esa identidad estatal nacional, identidades nacionales culturales, llamadas naciones indígenas, aymaras, quechos, guaraníes, mojeños, con el derecho al idioma, con el derecho a la educación, a la salud, a la justicia. Hemos incorporado en la nueva Constitución el sistema tradicional, comunitario, indígena, como parte paralela al sistema ordinario de la legalidad, de la legislación en Bolivia. Hay el sistema ordinario y el sistema indígena originario campesino, como dos sistemas paralelos en la administración de justicia. Hay la obligatoriedad de todos los funcionarios públicos de hablar un idioma indígena, seamos o no seamos indígenas. Así como se enseña el castellano en las escuelas de los indígenas, la obligatoriedad de los que no somos indígenas de aprender algunos de los idiomas indígenas si somos funcionarios públicos. Obligatoriedad de la enseñanza del idioma indígena en todas las escuelas, públicas y privadas. Obligatoriedad de los funcionarios de aprender el idioma indígena. Incorporación de los héroes y las tradiciones en el sistema de la narrativa histórica del país. Elección de autoridades por sistema de elección directa en los departamentos. Tenemos 9 departamentos, hay parlamentos. Y en los parlamentos hay un número considerable de parlamentarios departamentales que son elegidos por las organizaciones sociales según sus propios usos y costumbres, de rotación, de elección de asamblea. En el Parlamento Nacional, en la Asamblea Legislativa Nacional, más del 70% de los actuales parlamentarios provienen de los pueblos indígenas, de los sindicatos, de los gremios, de los vecinos. Es decir, es un proceso que ha transformado el régimen institucional, que ha transformado el régimen educativo, que ha transformado el régimen de justicia de nuestro país. Aún con complicaciones, no es fácil, pero se está resolviendo una injusticia histórica de 180 años, en la que los indígenas, sin ser, pero siendo mayoría, no eran sujetos de derecho colectivo. Hoy los pueblos indígenas son sujetos de derecho colectivo al interior de la nación boliviana. Todos somos bolivianos, pero unos somos bolivianos y otros somos bolivianos indígenas. Y al momento de ser indígenas, derechos colectivos. Y en tanto nuestra pertenencia a la identidad nacional boliviana, derechos individuales universales. Salud, educación, estabilidad laboral, participación en las estructuras políticas, etc. Entonces hemos creado un régimen complejo, y hemos llamado de identidad. Todos somos bolivianos, identidad nacional estatal. Unos son aymaras, otros son quechos, otros son guaraníes, identidad nacional cultural, en el marco de la única nacionalidad estatal boliviana, de la nación estatal boliviana. Complementariamente a esto, fruto de la emergencia de lo indígena, la propia identidad nacional boliviana hoy se ha indianizado. No se olviden que toda identidad nacional es fruto también de las luchas y es fruto del liderazgo de algún bloque social, de un conglomerado de clases sociales que son capaces de liderizar a todos en torno a una narrativa común de origen y de destino nacional. Hoy, quien conduce la narrativa nacional en Bolivia es el movimiento indígena. Es decir, no solamente hay una incorporación de un reconocimiento de los indígenas como naciones dentro de Bolivia, sino que la propia identidad boliviana, lo que entendemos hoy por Bolivia, está siendo liderizada por el movimiento indígena. Es un doble proceso de reconocimiento de naciones y de indianización de la propia identidad boliviana. Complementariamente a eso, fruto del proceso constituyente, hemos hecho una transformación radical de la economía. Se han reconocido las tierras comunitarias de origen, se han reconocido
se han recuperado los recursos naturales. Por Constitución en Bolivia los recursos naturales no pueden privatizarse. Por Constitución el gas y el petróleo, que hoy día es fuente de nuestra riqueza del país, tiene que estar obligatoriamente bajo propiedad, mando y gestión estatal. Complementariamente ha habido un conjunto de transformaciones en el ámbito constitucional, derechos individuales, derechos colectivos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, para los jóvenes, para los niños, para los estudiantes. Es una transformación de carácter institucional y legal, y complementariamente esto canaliza un conjunto de transformaciones en el ámbito económico. Antes de que el presidente Evo llegara a la presidencia, 45 personas de cada 100 bolivianos éramos extremadamente pobres, no pobres, extremadamente pobres. Hoy hemos bajado a 20 y nuestra meta es llegar hasta fines de esta década a cerca del 2, del 3%, como una sociedad racional y mínimamente equilibrada. Antes del presidente Evo, el 10% de la población concentraba 130 veces más riqueza que el 10% más pobre. Éramos la sociedad más desigual del continente. Hoy esa diferencia de 130 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre se ha reducido a 1 a 35. Sigue siendo elevado, pero ya se mueve en los ámbitos de la distribución de la riqueza y de la igualdad mucho más aceptada, y el objetivo es aún seguir reduciendo la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos. Con el presidente Evo hemos establecido un seguro universal, que antes solamente era para los asalariados, pero en Bolivia los asalariados con empleo formal, legal, no pasan del 20%, y el 80%, que son comerciantes, transportistas, campesinos, indígenas, no tenían seguridad social. Hoy se ha homogeneizado al 100% las personas con una pequeña seguridad social. Antes de que llegara el presidente Evo, del gas y del petróleo, Bolivia recibía $600 al año. 600 millones de dólares al año. El año 2013 hemos cerrado con 5.200 millones de dólares al año por el gas y por el petróleo. Y calculamos que a finalizar el año vamos a llegar a los 6.000 o 6.500 millones de dólares al año, 10 veces más, habiendo nacionalizado. Antes de que llegara el presidente Evo, nuestro Producto Interno Bruto era de 8.000 millones de dólares. Para 10 millones de personas da $800 per cápita. Creo que Chile se mueve entre los $12.000 a $13.000 per cápita. Hoy día veía en el periódico que se diferencian por regiones. Hay unas que tienen 23.000 y otras que tienen $4.000 per cápita. Con el presidente Evo y fruto de este proceso constituyente, la economía boliviana se ha multiplicado por 3 en 8 años. Es la economía de mayor crecimiento del continente. Hoy la economía boliviana tiene un PIB de 33.000 millones de dólares. De 8.000 hace 7 años atrás a 33.000 millones de dólares hoy. Y en términos de ingreso per cápita hemos pasado de 850 a 3.300. Nuestra meta es 15.000. Es decir, un campesino, un indígena, unos movimientos sociales convertidos hoy en gobierno, no solamente han hecho un acto de justicia, el reconocimiento a los pueblos indígenas, no solamente han hecho un acto de liderazgo, asumir la construcción del Estado y de la nación, no solamente están resolviendo temas de distribución de la riqueza, reduciendo la pobreza, creando distribución social mediante bonos a los niños, a las personas embarazadas, a los ancianos, sino que también está mostrando eficacia en cuanto a la generación de riqueza, que siempre fue la gran debilidad de la izquierda en el continente. Mucha justicia, pero débil producción. Y aparecía a la derecha buena producción, pero injusto. Lo interesante con el presidente y con el movimiento indígena campesino en Bolivia es justicia,
producción y redistribución de la riqueza. En términos de crecimiento, es el país que ha triplicado su Producto Interno Bruto en 8 años. Y en términos de distribución de la riqueza, es el país que ha reducido más abruptamente la extrema pobreza, aunque seguimos siendo muy pobres. Pero el camino está correcto. Las lecciones del proceso constituyente boliviano. Liderazgo indígena popular desde las organizaciones sociales. Lucha por el poder. Hay un debate en la izquierda respecto a si es posible y es necesario luchar por el poder. Se entiende ese debate, porque hay mucha experiencia que después de luchar por el poder, las revoluciones se envilecen. Y hay que saber recuperar esa experiencia. Pero si los movimientos sociales no luchan por el poder alguien lo va a tener. El poder no se desvanece. El poder no se diluye. Y si no lo asumen unos, lo asumen otros. El poder es la capacidad de mando y de decisión y de influencia sobre las decisiones de los demás. Hay una izquierda latinoamericana que debate si es posible cambiar el mundo sin tomar el poder. La respuesta es posible cambiar el mundo solamente si luchamos por el poder y luchamos por fuera del poder. Les daba el ejemplo, en Bolivia se derrotó ideológicamente y políticamente antes de la toma del poder. Hubo una victoria antes de la toma del poder, ideológica. Pero luego, tomando el poder del Estado, se transformó ese poder del Estado y se ha potenciado ese poder de los sectores sociales. Hoy hablamos de construir el poder económico de los movimientos sociales. Hoy tienen poder los movimientos sociales. Hoy un sindicato, un gremio, un bloque de campesinos define las políticas públicas, los decretos en mi país. Recientemente acabamos de mandar una ley de minería que regula la inversión minera en Bolivia. Hemos tardado 3 años. ¿Quiénes han debatido? ¿Quiénes han hecho esa ley? Los sindicatos mineros, los sindicatos de trabajadores individuales y, en tercer lugar, los empresarios. 2 contra 1. Ha salido una nueva ley. Ha tardado 3 años. No había acuerdo. Pero la ley se la construyó afuera. La ley de pensiones la hicimos con los obreros de la COP. La ley de desarrollo productivo y comunitario la hicieron las confederaciones campesinas durante 3 años. Es decir, las leyes se construyen de cara a la sociedad. Y eso lo que hace es potenciar la capacidad económica de las propias organizaciones sociales. Entonces es un falso debate si se debe o no se debe tomar el poder. Hay que luchar por fuera del poder, pero también hay que luchar por el poder. Cuarta lección que sacamos de nuestra propia experiencia. No basta con cambiar los gobiernos, democráticamente, por supuesto, sino que es importante transformar las propias estructuras institucionales del Estado. Esa es la Asamblea Constituyente. Quinta lección que sacamos de nuestra propia experiencia. No es posible construir un nuevo país, no es posible construir nuevas instituciones, no es posible consolidar un proceso revolucionario si no hay una base material que sostenga la soberanía y un proceso revolucionario. Y la base material es fundamentalmente los procesos de nacionalización de los recursos naturales. Esto no significa que no debe haber inversión extranjera, debe haber, tiene que haber. Pero nunca la inversión extranjera debe ser en nuestros países el motor de la economía. Porque si se convierte en el motor, las decisiones ya no se toman ni en el Parlamento ni en los sindicatos. Las decisiones se toman en otros lugares. Nuestros países requieren todavía por un buen tiempo un estado económico fuerte, que no asfixie al resto de las actividades sociales. Se tiene que potenciar actividades privadas, nacionales, actividades privadas extranjeras,
pero siempre el Estado tiene que tener una presencia decisiva en los sectores estratégicos de una sociedad. Si no hay base material de la soberanía, no se puede hablar de un Estado soberano. Podemos tener bandera y podemos tener himno y podemos tener espíritu cívico, pero en los hechos no se tiene soberanía real de una nación si no hay una base material que sustente esas decisiones. Sexta lección: todo proceso revolucionario lleva tensiones y contradicciones internas. No hay procesos revolucionarios que tengan una hoja de ruta expedita como en una autopista, ¿no? A cada rato se sucederán diferencias. Nosotros mismos ahora afrontamos varias tensiones. La primera tensión: ¿hasta dónde nos abrimos para incorporar otros sectores y hasta dónde se preserva el núcleo duro del liderazgo indígena, campesino y popular? Si nos cerramos mucho, se pierde hegemonía. Si nos abrimos mucho, nos volvemos en una mezcla incolora, indecente de todos con todos, sin núcleo articulador. Es una contradicción. Y la contradicción no tiene salida. Hay que vivir la contradicción y permanentemente equilibrar lo uno y lo otro, lo uno y lo otro. Hay que vivir la contradicción. En este caso no hay superación de la contradicción, hay vivir la contradicción. Tenemos otra contradicción: respeto a la madre tierra, que viene de nuestras organizaciones indígenas, campesinas, que liderizan el Estado. Pero a la vez también necesidad de producir para distribuir. Si usted no produce y no distribuye y no satisface necesidades como gobierno de movimientos sociales, la derecha se propondrá sí satisfacer necesidades. Y de aquí a 5 años la derecha estará regresando, proponiendo que ellos iban a satisfacer. Pero entonces, protegemos la madre tierra, pero a la vez producimos. Pero producir genera efectos a veces devastadores sobre la madre tierra. Entonces tiene que usted equilibrar permanentemente esas dos contradicciones. Defensa de los derechos de la madre tierra, hay que proteger el medio ambiente, pero también hay que producir. Entonces hay que producir protegiendo el medio ambiente. Será más costoso, tardará más, pero se requiere encontrar un equilibrio en esta contradicción, fruto de cualquier proceso revolucionario. Otra contradicción: gobierno de movimientos sociales es democracia, porque las decisiones se democratizan. Pero Estado es monopolio de decisiones. Todo Estado, por definición, es un monopolio de decisiones coercitivas, tributarias, ideológicas. ¿Cómo se convive gobierno de movimientos sociales, que habla de la democratización de las decisiones, con Estado como monopolio de decisiones? Es otra contradicción en vivo. Y permanentemente uno tiene que estar equilibrando las grandes decisiones democratizadas, las decisiones administrativas internas más centralizadas para tener eficacia. No se puede estar sometiendo a una asamblea de 500 sindicatos si es que se va a comprar el papel para imprimir un discurso. Pero a la vez la gran decisión de la inversión, la gran decisión de la ley que va a distribuir la riqueza, si usted no la debate con el resto de las organizaciones sociales, monopoliza y se va formando una burocracia, como costra que se puede sobreponer al propio movimiento social. Son contradicciones de la lucha, son contradicciones de un proceso revolucionario, son contradicciones ricas, vivas, vivificantes de un proceso constituyente. Hoy en Bolivia estamos haciendo eso, hoy en Bolivia estamos viviendo estos procesos. Y como ven ustedes, tenemos mucho por hacer. Y por eso hoy miramos a partir de nuestra realidad, de nuestras luchas, de nuestras experiencias. Hoy miramos al mundo, nos acercamos a Chile, nos acercamos a América Latina y al mundo con mucho optimismo. No está fácil, los procesos revolucionarios no son fáciles ni tienen un camino asegurado, pero nos acercamos con mucho entusiasmo, con mucho optimismo a América Latina para hablarles: esto es lo que estamos haciendo. Y nos acercamos en especial al pueblo chileno para decirle de manera muy fraterna, muy cariñosa a su pueblo, que los necesitamos.
que nosotros no vamos a poder avanzar mucho más, si no hay otros pueblos que nos ayudan y que mejoran lo que estamos haciendo nosotros. Que unas revoluciones no triunfan si se encierran, que las revoluciones triunfan si se expanden, y donde cada pueblo despliega su propia creatividad, sus propias iniciativas, sin imitar a nadie, mejorando lo de los otros y aportando a los otros nuevas experiencias. Y hoy le decimos también al pueblo chileno que Bolivia se acerca con respeto y con optimismo, no para quejarse de lo mal que hicieron nuestros antepasados, que lo hicieron mal, sino que se acerca para plantearles que juntos como hermanos, como latinoamericanos, resolvamos las cosas que hicieron mal los que nos antecedieron. Y que eso no solamente va a beneficiar a Bolivia, sino que la solución de esas viejas heridas que aún sangran hasta el día de hoy, que no han cicatrizado, va a beneficiar a Bolivia, pero también va a beneficiar a América Latina y también va a beneficiar a Chile. La mirada que nosotros ofrecemos hoy al mundo, con nuestro presidente Evo, con el movimiento indígena, es una mirada de integración, de esperanza. Les decimos a los hermanos chilenos que juntos, uniendo nuestras economías, uniendo nuestros recursos naturales, uniendo nuestra cultura, uniendo con la cultura los recursos naturales de Argentina y de Brasil, y de Paraguay, y de Uruguay, y de Perú, y de Ecuador, y de Venezuela, juntos como un continente, como un Estado continental plurinacional, tenemos grandes oportunidades en el siglo XXI. Que el siglo XXI no es para países aislados que miran o que dan la espalda a sus vecinos. Que el siglo XXI es de los grandes conglomerados continentales, como lo es Europa, como lo es Estados Unidos con Canadá, como lo es Asia, grandes conglomerados continentales que permiten unificar, respetando sus identidades nacionales, recursos naturales, biodiversidad, minerales, gas, petróleo, conocimiento, infraestructura, y eso vuelve potente a las naciones. Cuando nosotros venimos aquí a hablar al pueblo chileno, lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño, y les venimos a plantear un camino optimista de porvenir. Les venimos a plantear el caminar juntos para que tanto Chile como Bolivia como Chile, desplieguen sus capacidades de manera hermanada, desplieguen sus potencialidades en lo económico, en lo cultural, en lo ideológico, en lo organizativo, para generar mejores beneficios y un bienestar para su propia población. Chile sola no ha de poder enfrentar la globalización. Ningún país, ni Brasil, que es el más grande del continente, pero como continente sí. Como continente tenemos muy buenas oportunidades, reservas de recursos naturales, agua dulce, minerales estratégicos, gas, petróleo, juventud, conocimiento, un mercado interno de 400 a 500 millones de habitantes, articulando las economías de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela, de Colombia. Tenemos futuro en el siglo XXI. Cuando venimos aquí de manera respetuosa a plantear nuestra demanda histórica de salida soberana al Océano Pacífico, lo hacemos en una perspectiva optimista del futuro, optimista para todos, no solamente para Bolivia, sino optimista también para Chile. Necesitamos a Chile, Chile nos necesita. Necesitamos a Brasil, Brasil nos necesita. Resolvamos los viejos temas y miremos con mucho optimismo el futuro. Estos son los optimismos históricos que nos ha dado una revolución liderizada por indios, liderizada por indígenas. Y eso es lo que hoy venimos a ofrecer al continente interno. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Queremos agradecer a todos. El proceso constituyente fue atacado y algunos pedazos de los debates fueron quemados los días que correteaban a campesinos por las plazas. Pero quedó una buena parte. Todo ese debate constituyente, las comisiones, lo que se discutió, lo que se acordaba, lo que no se acordaba, está reflejado en estos, son como 50.000 páginas en 8 tomos que los dejamos con mucho cariño aquí a la Universidad Arcis y por supuesto a disposición de todos los investigadores y los líderes sociales. Muchas gracias por este valioso regalo que va a estar disponible en la biblioteca. Damos por finalizada esta ceremonia y esperamos que podamos disfrutar.